the fight was headed? If it wasn't going to be stopped from a cut, what did you think was going to happen in the next 6 rounds? Saan mo daw naramdam ko sa last 6 rounds saan papunta yung fight? You know, maybe in the late rounds, I think I knocked him out. Oh, really? Yeah. Why? I saw he's tired. Do you think you knock him out in a And then rematch? his punches is not strong enough. Las palabras del sargento Charlie Suárez son contundentes y muy precisas. En esta entrevista que le hicieron posterior a su pelea contra el vaquero Navarrete, el sargento heroico Charlie Suárez de Filipinas dejó muy en claro que si le hubieran permitido seguir con la pelea, el Charlie Suárez hubiera noqueado al vaquero Navarrete, porque el vaquero ya estaba cansado, ya estaba bofeado y porque sus golpes ya no tenían poder. Esto nos habla de la mala preparación que tuvo el vaquero Navarrete al cansarse tan rápido. ¿Cómo es posible que el vaquero se haya cansado a mitad de la pelea, antes del round 6? Creo que, como se los comenté en el video pasado, estamos viendo el final del prime del vaquero Navarrete. Y esto lo dice el mismo Charlie Suárez en la entrevista que le hicieron al terminar su pelea contra el vaquero Navarrete. En esta entrevista también podemos observar el rostro tan limpio del sargento. El vaquero no le hizo absolutamente nada al sargento. El sargento Charlie Suárez solamente tiene uno que otro rasguñillo, pero terminó con la cara limpia. Mientras que el vaquero Navarrete terminó todo madreadísimo. Nunca habíamos visto al vaquero salir de una pelea tan madreado. Muchas veces las peleas se arreglan de un solo golpe, como dice nuestro amigo Martín Vélez, a quien le mandamos un saludo. Y en esta pelea el sargento le acomodó un zurdazo bien puesto, y después de ese zurdazo el vaquero ya estaba ido. El vaquero ya no podía seguir, pero la comisión de box y el doctor le hicieron el favor de detener la pelea y decretar decisión a favor del vaquero Navarrete. Yeah, I was confused. Yeah. I was confused a little bit because I think that it's not a headbutt, but if you can see the replay, only when I turn right southpaw, I throw one shot in his eyes. So that's why I don't know what happened. Did you feel any contact head to head at all? May No. nararamdaman. No. When the replay, if you saw the replay, only the wild hook. Clear punch. Yeah, it was a clear punch that I hit him. Esta entrevista me gustó mucho la actitud del sargento, un tipazo en toda la extensión de la palabra, muy humilde, no como el vaquero, quien seguía de terco, de necio, que el sargento le había dado un cabezazo cuando no era verdad. Esa terquedad lo dejó mal parado con muchos fans. Do you want a rematch? I want rematch to Emmanuel Navarrete because it was a good fight, you know. You feel robbed right now? Naramdaman mo ba na nakawan? I think for me, I have a chance to win the fight because only 7 rounds. I have 8, 9, 10, 11, 12. I have 6 more rounds to pursue the 12 rounds. Okay, so let's say this is Navarrete. Yes. You hit him. Y el sargento quedó muy noble, un caballero en toda la extensión de la palabra, y ya lo escucharon en palabras del sargento Charlie Suárez. El sargento dice que salvaron al vaquero del ridículo, porque de haber seguido la pelea el sargento lo hubiera noqueado. Esto debido a que se le acabó el punch al vaquero, se le acabó la condición físico-atlética, ya no pegaba duro y ya estaba tocado. En todas las peleas del vaquero, el vaquero empieza siempre de menos a más, pero en esta empezó con todo y ya para el 6º round estaba todo bofeado. Insisto, el vaquero se ha civilizado. El sargento ya no sentía la pegada del vaquero Navarrete. Y antes de continuar analizando las palabras del heroico y noble sargento Charlie Suárez, quiero pedirte que nos regales un like en este momento para fortalecer este video. Y si
Si eres de los que ya llevan tiempo viéndonos pero no te has suscrito, este es tu mero momento de gloria. Suscríbete ahora mismo a Richie Vlog porque es gratis, no cuesta nada. Toca la campanita y activa todas las notificaciones para que el vaquero Navarrete deje de entrarle a las Maruchan y a las garnachas y que se ponga al 1000% para la revancha. Al sargento Charlie Suárez le preguntaron también si sintió algún contacto con la cabeza, a lo que le respondió con un rotundo no. El sargento Charlie Suárez afirmó que no le pegó al vaquero ni de forma accidental ni de forma intencional con la cabeza. El sargento dijo que el corte que le hizo al vaquero Navarrete fue producto de un zurdazo. Por el contrario, el vaquero Navarrete en una entrevista posterior a la pelea no supo reconocer y dijo que el Charlie Suárez le dio un cabezazo y que sintió el cabezazo claramente, y esto, como ya dijimos, deja mal parado al vaquero ante muchos de sus fans. Did you feel any contact head to head at all? May No, nararamdaman. No. When the referee, if you saw the referee, only the wild hook. Clear punch. Yeah, it was a clear punch, but I hit him. Oh, pues no, claro que no, yo sentí completamente el cabezazo. Ya miré también la toma, pues donde sí parece ser que es un golpe, pero no, me explotó dos capas de piel y pues no, es un cabezazo y pues no pasa nada. Digo, la neta yo tampoco quería terminar el combate, yo estaba bien a pesar del corte y creo que estaban por venir los mejores rounds de la pelea. No hubo cabezazos, respetable público. El Charlie lo cortó y lo cortó perrón. Le preguntaron al heroico sargento si quiere la revancha contra el vaquero Navarrete, a lo que respondió que sí, porque pelearon muy poco y apenas estaba empezando a agarrar ritmo. Charlie, when the punch happened after the round, even after the fight, were you able to tell the ref, hey, it was a punch, like I punched him? Nasabi mo ba sa ref na tumaan mo siya? No, I only obey to the referee and I will follow because for me, I respect Navarrete because he's a good boxer and he gave me a chance to rematch. It's my honor and I will do my best that the fight is very excellent and entertaining. I hope that Top Rank give me a rematch for Navarrete. El sargento dijo que le faltaba la mitad de la pelea para noquear al vaquero y que sí quiere la revancha, muy merecida la revancha. Charlie, when the punch happened after the round, even after the fight, were you able to tell the ref, hey, it was a punch, like I punched him? Nasabi mo ba sa ref na tumaan mo siya? No, I only obey to the referee and I will follow because when he say about me Y esta respuesta simplemente me encantó. Aquí se ve la nobleza del sargento y se ve que es un militar hecho y derecho, que acepta las decisiones de sus superiores. Aquí se ve la nobleza de Charlie Suárez cuando el reportero le pregunta si en algún momento le reclamó al referee, ya sea al final del round o al final de la pelea. Y el sargento noblemente dijo que no, que él respeta al referee, que él respeta a la autoridad y acata las decisiones del referee al más puro estilo militar. El Charlie Suárez, todo un hombre que acepta los decretos sin andar de chillón. Y luego el sargento expresó también su admiración por el vaquero Navarrete, reconociendo que el vaquero es un gran boxeador y que si le da la oportunidad de darle la revancha, lo hará mejor y dará un gran show a nosotros, el respetable público. Un tipazo, la mera verdad. Y ya la última pregunta que le hicieron al sargento fue que si su cara siempre terminaba así de limpia después de las peleas, a lo que el sargento simplemente sonrió y agradeció el cumplido. Estas fueron las palabras del sargento. Ya tenemos las dos versiones. Si no has visto nuestro video anterior donde analizamos la pelea, te lo voy a dejar en la pantalla final y en las pestañas de este video para que lo cheques y lo analices. Es más que obvio que no hubo cabezazo y solo aquellos que no vieron la pelea y opinan por opinar piensan lo contrario. También es cierto lo que dice el sargento, que el vaquero ya venía de más a menos y después del corte el vaquero ya estaba bofeado, y eso tiene sentido ya que le costó mucho trabajo dar el peso. La indisciplina le está pasando factura al vaquero, lo contrario al sargento, quien a sus 36 años se la rifó en el tiro como un chavo de 20 años.
no debieron de parar la pelea, ya ni con Amanda Serrano, quien peleó prácticamente sin cabeza contra Katie Taylor, ni así pararon la pelea, y ella sí que tenía un corte, tenía un surco en el ojo. ¿Ustedes qué opinan? Estas fueron las palabras del heroico sargento Charlie Suárez y esperamos la revancha muy pronto y tiene que ser inmediata, lo exigimos. Esto no puede esperar más. Estén atentos a nuestro canal porque en cuanto salga algo se los haremos saber a través de la pestaña comunidad o de un video relámpago. Es por eso que es muy importante que estés suscrito a Richie Vlog para que estés al 1000% con nuestro contenido. Porque, ¿qué creen? En el siguiente video también vamos a platicar del Pitbull Cruz, el perro chulo, quien regresa contra Ángel Tashiro Fierro. Así es, la revancha. Pitbull contra Tashiro Fierro 2. Les adelanto que el día de ayer Chava Rodríguez compartió este post en su cuenta de X. En la mesa, la revancha entre Pitbull y Tashiro para el respaldo de Mario Barrios contra la momia Pacquiao. Vienen de tremenda batalla el pasado 1 de febrero en Las Vegas, que se llevó Isaac Cruz por 98-92, 97-93 y 96-94 sobre Ángel Tashiro Fierro. Así que suscríbete a Richie Vlog en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que andes al 1000% enterado con lo que pasa con tus ídolos del boxeo mexicano. Y hemos llegado al final de este video informativo. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros. Si este video te ha parecido bueno o entretenido, te pido de favor que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia y sepa apreciar este tipo de contenido. Eso nos ayudaría mucho a llegar a 1 millón de suscriptores. Escríbanos sus comentarios con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y les mando un enorme abrazo a todos nuestros suscriptores y amigos de Richie Vlog. Gracias por su atención y por su preferencia. Mi hermano Richie, gracias por ayudarme a que pueda estar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.